vida, mi vida. ¿Tú crees que hay alguien en el cielo que nos escucha cuando oramos? Sí, mi amor, Dios, nuestro Padre, Dios Todopoderoso que está en el cielo cuidándonos, nos ama. ¿Y tú crees que hay alguien en la tierra que me ama y quiera vivir conmigo a pesar de lo que soy? Sí, mi amor, claro, yo te adoro. Vientos. Entonces sí me voy a levantar este día. Dios les bendiga, hermanos, con saludarlos en este lunes 2 de febrero. Soy el pastor Gilberto Gutiérrez Lucero de la Iglesia Bautista Oreb. Me da mucho gusto saludarlos de nueva cuenta después de muchos meses de no tener este programa devocional con el Paz, pero ahora regresamos nuevamente y no voy a perder tiempo en compartir con ustedes las razones y eso. Espero que me disculpen por este tiempo de ausencia, pero aquí estamos de nueva cuenta. Espero que me acompañen todos los días para estudiar juntos la palabra del Señor. Iniciamos una nueva serie. Recuerdan, dejamos en la temporada anterior de devocionales el capítulo 22 de Primero de Crónicas. Hasta ahí terminamos la construcción del templo. El rey David juntó materiales, le encargó a Salomón ciertas cosas, le encargó a los líderes de aquella época también que apoyaran a su hijo Salomón, y pues dejaron en manos de este nuevo reinado la construcción del templo y la edificación del templo. Pero ahora estamos en el capítulo 23, justamente comenzamos con el capítulo 23, y fíjense que algo muy interesante es que en nuestra comunidad de fe, en nuestra iglesia Bautista Oreb, estamos iniciando una campaña que se llama La Luz de la Unidad, en donde estamos buscando en la palabra del Señor los pasajes, los principios, las enseñanzas bíblicas que nos retan a vivir en unidad. Y resulta que este capítulo 23 de Primero de Crónicas también es un pasaje que nos habla de esa integración, de esa alineación, estructuración integral del pueblo de Dios para vivir en unidad. Y por eso iniciamos una nueva serie de devocionales con este tema, la luz de la unidad, por supuesto, pero el tema específico sería los ladrillos de la unidad. Todo el capítulo 23 de Primero de Crónicas nos hablará, y también el capítulo 24 nos hablará de los ladrillos de la unidad. Ellos construyeron el templo físico, y pusieron, por supuesto, piedra sobre piedra, y pusieron pilares y madera y cortinas, etcétera, etcétera, y el mobiliario del templo. Pero ahora lo que nos cuenta la palabra de Dios es cómo se ponen las piedras de la unidad espiritual, la unidad de la gente, las personas. Ahora ya no el edificio físico, el templo, sino ahora el edificio espiritual, las personas. Y por eso quiero que vayan conmigo a este capítulo 23 de Primero de Crónicas. Sugiero que lo lea todo usted ahora mismo, que está viendo este devocional, pero usted y yo aquí solamente estudiaremos los versículos 1 al 3. Primero de Crónicas 23, 1 al 3. Señor, háblanos, por favor, bendícenos a todos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Dice así, Primero de Crónicas 23, 1 al 3. Siendo pues David ya viejo y lleno de días, hizo a Salomón su hijo rey sobre Israel. Y juntando a todos los principales de Israel y a los sacerdotes y levitas, fueron contados los levitas de 30 años arriba, y fue el número de ellos por sus cabezas, contados uno por uno, 38,000. Oiga, es un gran equipo de liderazgo, los levitas y estos líderes que David deja ahora bajo la orden, bajo el reinado de Salomón, su hijo. Y es un equipo enorme de líderes que debe estar unido, por supuesto. Aquí está la clave, digámoslo así, primera enseñanza, primer ladrillo de la unidad. Le he llamado a esta serie, recuerda usted, los ladrillos de la unidad. Primer ladrillo, el liderazgo. La base de la unidad, el liderazgo, la base de la unidad. Querido hermano consiervo, pastor, hermano líder de SARS, hermano presidente de departamento, hermano misionero, hermano empresario, hermano maestro, hermano padre de familia, madre de familia, todos los que ejercemos un liderazgo en algún lugar. La unidad de nuestro grupo, de nuestra congregación, de nuestra familia, de nuestro gremio, de nuestro sindicato, de nuestra escuela, de nuestra empresa, de nuestra iglesia, de nuestra salsa, de nuestro grupo celular, es decir, la unión de nuestra congregación se basa en el liderazgo. Usted y yo, líderes, y si uno de nosotros es un líder principal en su congregación, somos un factor importantísimo en el liderazgo. Es decir, no podemos quejarnos de que la gente está desunida, que no hacen caso, que aquellos que hacen esto, que hacen otro, no podemos quejarnos de eso, porque si Dios nos ha puesto como líderes, la unidad
funciona por causa de lo que enseñamos, de lo que decimos, de la manera como lideramos. ¿De acuerdo? Muy bien, en este pasaje encontramos a David, está muriendo y deja a Salomón su hijo. No es su primogénito, no es su hijo primogénito, lo que significa que es un asunto extraño, porque regularmente los reyes dejaban a su primogénito en el poder, en el lugar de ellos. En el caso de David, su primogénito falleció, recuerdan ustedes, pero hay otro que es primogénito de ahora, digamos que ocupa su lugar, hay otro que es el mayor, pero no es Salomón. Sin embargo, David escoge a Salomón y no vemos que entre sus seguidores haya habido algún problema serio, por lo menos no para hacer que desistiera de este plan el rey David y no para evitar que Salomón de veras fuera el rey. Por eso déjeme decir tres cosas en relación a esto de el liderazgo a la base de la unidad. En primer lugar, se requiere de un liderazgo consagrado a Dios. Se requiere de un liderazgo consagrado a Dios. ¿Y qué es consagrado a Dios? Déjeme decirlo en pocas palabras. Que busque a Dios, un liderazgo espiritual, un liderazgo que tiene vida devocional, un liderazgo que lee la Biblia, un liderazgo que ora, un liderazgo que busca a Dios, que le pregunta a Dios, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Hacia dónde quieres que conduzca a este pueblo? ¿Hacia dónde quieres que vayamos en este grupo celular, en este departamento, en esta empresa, en este partido político, en este sindicato? Si Dios te ha puesto como líder en algún lugar, búscalo, busca a Dios. Eso es ser un líder consagrado. Además de buscar a Dios, que le conozca a Dios, que conozca a Dios, que sepa cómo actúa Dios. David tenía un conocimiento de Dios, David sabía cómo era Dios. Incluso cuando alguien lo atacó y lo ofendió, dijo, déjalo que me maldiga, porque seguramente Dios por sus maldiciones, tal vez Dios tenga misericordia de mí y me bendiga. David sabía quién era Dios, conocía a Dios, tenía experiencia de haber experimentado a Dios en su propia vida y sabía cómo era Dios. Es que se requiere de un liderazgo consagrado, que busque a Dios, que le conozca y que le obedezca, por supuesto, que haga su voluntad. David puso a Salomón su hijo en obediencia a Dios, porque David consultó a Dios. David buscó en oración el rostro de Dios para saber a cuál de sus hijos iba a dejar en su lugar, y fue Salomón a quien escogió Dios, y David obedeció. Muy bien, entonces el liderazgo, la base de la unidad. Y primera cosa que decir al respecto, se requiere un liderazgo consagrado a Dios. En segundo lugar, se requiere un liderazgo sumiso. Un liderazgo sumiso. Aquí vemos una gran cantidad de líderes. Los sacerdotes y levitas, dice que los contaron uno por uno y fueron 38,000. Oiga, es un gran grupo. O sea, ¿cómo liderar un grupo tan grande? Bueno, se requiere que el liderazgo sea sumiso. Es decir, sometido. Es decir, que reconozca el orden establecido por Dios. Déjeme decirlo de esta manera, que reconozca el liderazgo puesto por Dios. Si eres un líder subordinado, si no eres el líder principal de tu congregación, el pastor principal de tu congregación, o no eres el dueño de la empresa, o no eres el líder de zarza, sino un sublíder, si eres un líder subordinado, número uno, necesitas estar sumiso a tu líder principal. Necesitas estar sumiso a tu pastor, a tu líder de zarza, a tu líder de NP, a tu director de la escuela, a tu presidente de la república, si eres un diputado o eres un secretario, algo así. Es decir, se requiere que los líderes subordinados reconozcan la autoridad de los líderes que están por encima de ellos y que fueron puestos para eso, para dar cohesión, dirección y orden al trabajo. Cuando los líderes subordinados le tiran al líder principal y hay pleitos, y no solo al líder principal, sino a los líderes semejantes a ellos, se hace un San Quintín, un arroz con salchichas que provee de desunión, división, tristeza, dolor, amargura y debilidad en el ejercicio de la obra del Señor. En una iglesia no debe pasar eso. Los líderes subordinados deben ser sometidos a su líder principal. Y número 3, se requiere un liderazgo organizado, que trabaje unido por el bien de la comunidad. Oiga, ¿cuántos dice aquí que fueron? 38,000. No son los únicos líderes, no, después de esto leeremos ustedes y yo que se dividieron también a los cantores y los maestros y se hizo toda una organización muy grande y muy hermosa. La unidad de una congregación, vamos a decirlo ahora en términos de iglesia, se basa en su liderazgo unido, en su equipo de trabajo unido. Un liderazgo unido provee una comunidad unida. 3 cosas que dijimos entonces: se requiere un liderazgo consagrado, se requiere un liderazgo sumiso y se requiere un liderazgo organizado, es decir, que trabaje unido para el bien de la comunidad. Y entonces tendremos
una comunidad unida. Y esto funciona en todas las áreas, no solamente en asuntos de la iglesia. Funciona en cualquier trabajo, en cualquier lugar donde nos ha puesto a ti y a mí como líderes. Ahí funciona este principio. Ladrillo número 1, el liderazgo, la base de la unidad. Espero que sea útil para usted, hermano. Nos vemos aquí el día de mañana. Señor Santo, bendice a mi hermano, a mi hermana, por favor, y te pido que nos ayudes a ser líderes, que trabajemos en pro de la unidad. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos mañana. Hasta luego.